El arte en sí mismo, el pensamiento artístico no es un acompañamiento, es un motor. Y hoy en la ciudad se vive como un acompañamiento a crisis políticas. La adjudicación de fondos, ciudadanía y cultura en relación a los malos momentos que se viven en la política es tan obsceno. Los grandes escenarios huelen mal. Uno puede presentir la voluntad de inversión cultural en relación a lo que huele mal en otras áreas. En Valparaíso es variada la oferta cultural. Si revisamos, Valparaíso debe ser una ciudad de Chile con mayor cantidad de eventos, de festivales. Octubre y noviembre se concentran sobre los 10 festivales en Valparaíso. Puede ser, el amateurismo cultural está bien, o sea, debe tener su lugar, pero amaterizarlo todo para que todo parezca popular y ciudadano y cívico, cuando tú sabes que todo eso es una impostura de mierda, weón, para ocultar una serie de vendaval de corrupción. Esta ciudad, yo creo que fue la primera ciudad de Chile que empezó a ocupar el espacio público en términos de generar eventos culturales. El Estado de Chile ha convertido a Valparaíso en el lugar donde vienen a recluirse temporalmente todos aquellos jóvenes no garantizados que andan pululando por el país y que en Valparaíso sí les pueden dar condiciones de subsistencia de una miserabilidad que no se nota. Todos están dispuestos a participar en este baile por plata. Aquí la cuestión es echarle para adelante nomás. ¿Ah? Todos los sacos wea y los amigos de compadritos, aquí la wea. Entonces tú tenías un modelo amateur potente. Apariencia cultural, como apariencia de sentido. Y es tan cruda la mediocridad que hay en relación a la formulación de contenido. Peloteo. Lo que pasa es que tienen ocupado Valparaíso esa weá no pagan. ¿Tú te refieres a Mil Tambores? Puta, 3.000 tambores, weón, y todo el hueveo que arman, weón. Culpa del acerdo de la concertación. De la concertación. Que les inventó la cultura. Inventó lo público para esos hueones. En Santiago, el flight, no, si van a San Mateo, van para un carrete, van directo a la San Mateo, en la casa los hueones. A nadie se le ocurre y nadie se molestó, digamos, nadie se molesta todavía mucho por la contaminación acústica de los tambores militares. Esa contaminación acústica para ellos está bien, porque son los militares. Pero esta otra contaminación acústica, que son estos otros tambores, que son chascones, que son libertarios, que son hippies, molestan. Y eso incomoda. Incomoda al poder, incomoda a la cultura de los arribistas, incomoda a los militaristas. Y por cierto, vamos a tener siempre, Mil Tambores va a tener una resistencia, porque esta es una ciudad que tiene una fuerte presencia conservadora. Los queremos mantener en la condición de guarenes, de consumidores de basura. Por eso tanta festivalitis, tanta carnavalización, pero es la carnavalización para la corporalidad de los sectores sociales no garantizados. Y por otra parte, ¿no es cierto?, se instala ya no en carnavales culturales, que era algo mucho más masivo, mucho más popular, ¿no?, con un concepto de arte contemporáneo, de élite. Bueno, y la crítica no es que esto es elitista. Todos sabemos que todo es elitista, po, bueno. Todo es elite, digamos. El sindicalismo es elite, la política es elite, tú eres elite, yo soy elite. O sea, el mercado es elítico, no existe otra manera. Son todos grupitos pequeños que están
todos podemos tener lugar. El tema es qué lugar tenemos, digamos. Se pueden gastar 400 millones en el FAB y le va a costar pasar 30 palos para esta experiencia. Tú preguntas en Andacoyo qué es el FAB y nadie te va a decir qué es el FAB. No reconocen. Pero si vas a Sotaquí y le dices a alguien de la comunidad cultural, ¿te conoce Mil Tambores? Lo van a decir que sí. El Mil Tambores es un poco eso. Es la expresión simbólica de los desgarantizados que no tienen destino. ¿Y cuál es la consigna bajo la cual se organizan? A recuperar lo perdido. No, ya no recuperan nada. Están perdidos. Mil, a recuperar lo perdido. Y entonces empieza la especie de africanización, porque la barbarie. Es muy patético, porque eso es una construcción de la autoridad. Y Valparaíso es hoy día la capital nacional del graffiti y es la capital nacional del carnaval ciudadano. Grafitea, mea, caga en las escaleras, digamos, se copetea, trafica, huevea y te arruinan la vida. Todos los artisticuchos que están tamborileando ahí en las escaleras cerca de la casa de uno, que le hacen la vida imposible a las pobres viejas que alimentan los gatos y que tienen que salir a barrer y a limpiar la cagá que dejan los pendejos tomando chela ahí en las escaleras de mi barrio y de todos los otros barrios, po. ¿Qué opino yo de los Mil Tambores? Que es una linda fiesta, ¿ya? Es una linda fiesta, pero hay que ponerle dignidad, ¿ya? Y dignidad significa ponerle el apoyo de la municipalidad. Chaco Aguilar con Mil Tambores cuenta con un apoyo económico, pero que no basta para administrar bien esa fe. Entonces el municipio le pone un candado, el gobernador le pone otro candado y los carabineros se entienden porque a ellos les interesa que quede más la escoba para que se vayan, ¿ya? Lo que tiene que hacer un puerto es recibir cultura, si eso es lo lindo de un puerto. Los actores principales de la inquietud sobre el espacio siempre son los jóvenes. Si bien es cierto, las actividades en la vía pública, que son actividades diseñadas para alegría sana, a veces son convertidas en otra cosa. Pero ¿de quién es la culpa? La culpa es del organizador de la actividad, la culpa es de quien participa, o la culpa es de aquella persona que en este lugar, o en el estadio, o en cualquier parte va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Como pasarles parte, mayor presencia policial. No vale la pena. Si los buenos tienen puros derechos, no tienen ningún deber. Puta, esperar que esa generación se destruya sola, po. Los problemas de alcoholismo son problemas de salud pública. Cuando Pilsener Cristal deje de usar a Sánchez y a Medel como imagen corporativa y como imagen de promoción del copete, seguramente va a bajar el nivel de alcoholismo entre los jóvenes. Y la basura se resuelve recogiéndola. ¡Paco Julián! ¡Estoy cagado de miedo, concha de tu madre! Si hay 3 toneladas de basura es porque se compró mucho. Hubo harto gasto. Entonces no hubieron 1.000 millones, hubieron 2.000 millones. Si hay más basura este año porque en realidad hubieron 2.000 millones de pesos más comprados en la ciudad. Genera recursos. Y todos ganan en eso. Entonces es como que hay que tratar de que la gente entienda de que las ciudades son como las personas. Las ciudades tienen que crecer, las ciudades tienen que tener elementos que le permitan sobrevivir como ciudad. ¿Qué autoridad más loca
que financia, cómo la ciudad que quiere repatrimonializar se hace mierda. La esperanza que nosotros tenemos como ciudadanos es que estamos seguros que la ciudad, tarde o temprano, se traga todo. Y entonces, por más carnavales culturales impuestos, despilfarro obsceno de recursos permanentes, puestas en escena sin contenido y exageradas en su forma, la rimbombancia, finalmente Valparaíso se la come igual.